Capítulo 5. ¿Cómo llegó la ayuda para el rey? Pero su aflicción no duró mucho. Casi de inmediato se sintió un porrazo, y luego un segundo porrazo, y dos niños estaban de pie ante él. El bosque enfrente suyo estaba completamente vacío un minuto antes, y sabía que no habían salido detrás del árbol, porque los habría oído. En realidad, habían aparecido simplemente de la nada. De una sola mirada, vio que usaban esos vestidos tan raros y deslucidos que tenía la gente de su sueño, y vio en una segunda mirada que eran el niño y la niña más jóvenes del grupo de los 7. «¡Caracoles!», exclamó el niño. «¡Te quita el aliento todo esto! Pensé que...» «¡Apúrate y desátalo!», dijo la niña. «Ya podremos conversar después». Luego añadió volviéndose hacia Tyrion. «Perdona que nos hayamos demorado tanto. Vinimos en cuanto pudimos». En tanto que ella hablaba, el niño había sacado un cuchillo de su bolsillo y cortaba rápidamente las amarras del rey. Demasiado rápidamente, en realidad, pues el rey estaba tan rígido y entumecido que cuando cortó la última cuerda cayó de rodillas y se tuvo que apoyar en las manos. No fue capaz de levantarse de nuevo hasta que hubo recuperado algo de la vitalidad de sus piernas con una buena fricción. «Oye», exclamó la niña, «eras tú, ¿no es cierto? El que se nos apareció la noche que estábamos cenando. Hace como una semana». «¿Una semana, hermosa dama?», dijo Tyrion. «Mi sueño me condujo a tu mundo hace escasos 10 minutos». «Es el eterno embrollo con las horas, Paul», dijo el niño. «Ya recuerdo», dijo Tyrion. «Eso también sale en todos los viejos relatos. El tiempo en tu extraña tierra es diferente del nuestro. Pero hablando de tiempo, es tiempo de que nos vayamos de aquí, pues mis enemigos están muy cerca. ¿Vendrán conmigo?» «Claro que sí», respondió la niña. «Es a ti a quien hemos venido a ayudar». Tyrion logró ponerse de pie y los guió a toda prisa cerro abajo, hacia el sur y lejos del establo. Él sabía muy bien a dónde quería ir, pero su primer objetivo era llegar a los sitios rocosos donde no dejarían huellas, y el segundo era atravesar algunas aguas para no dejar rastros. Tardaron cerca de 1 hora trepando y vadeando, y mientras lo hacían, nadie tenía aliento ni para hablar. Pero aún así, Tyrion siguió mirando a hurtadillas a sus compañeros. La maravilla de caminar al lado de criaturas de otro mundo le hacía sentir un tanto mareado, pero igualmente hacía que todas las viejas historias parecieran mucho más reales de lo que había creído antes. Ahora podía pasar cualquier cosa. «Bien», dijo Tyrion cuando llegaron a la entrada de un pequeño valle que descendía ante ellos entre abedules nuevos. «Ya estamos fuera de peligro, lejos de esos villanos por un tiempo, y podemos caminar con mayor tranquilidad». Había salido el sol. En cada rama brillaban gotitas de rocío, y las aves cantaban. «¿Qué tal una buena merienda? Quiero decir, para ti, señor, nosotros ya tomamos desayuno», dijo el niño. Tyrion se preguntaba perplejo qué querría decir merienda. Sin embargo, cuando el niño abrió un abultado bolsón que llevaba y sacó un paquete grasiento y blandengue, entendió inmediatamente. Tenía un hambre voraz, a pesar de que no había pensado en ello hasta ese mismo momento. Había 2 sándwiches de huevo duro y 2 de queso, y otros 2 que tenían algún tipo de pasta dentro. Si no hubiera estado tan hambriento, no le habría gustado nada la pasta, porque era algo que nadie come en Narnia. Cuando se había ya devorado los 6 sándwiches, llegaron al fondo del valle y allí encontraron un musgoso acantilado de donde nacía borboteando una pequeña fuente. Los 3 se detuvieron y bebieron y se mojaron sus acaloradas caras. «Y ahora», dijo la niña apartando de su frente su cabello empapado, «¿vas a contarnos quién eres y por qué estabas amarrado y de qué se trata todo esto?» «Con mucho gusto, damisela», respondió Tyrion. «Pero hay que continuar la marcha». De modo que mientras seguían caminando, les dijo quién era y todas las cosas que le habían sucedido. «Y entonces»,
dijo al final. Voy a cierta torre, una de las 3 que se construyeron en tiempos de mis antepasados para proteger el páramo del Farol, contra unos peligrosos proscritos que moraban allí en su época. Gracias a la buena voluntad de Aslan no me robaron mis llaves. En esa torre encontraremos una provisión de armas y cotas de malla, y algunas vituallas también, aunque nada más que galletas secas. Allí podemos también descansar tranquilos, mientras hacemos nuestros planes. Y ahora, se los ruego, díganme quiénes son y toda su historia. Yo soy Eustace Scrooge, y ella es Jill Pole, contestó el niño. Y ya estuvimos aquí una vez antes, hace siglos, más de un año en nuestro tiempo, y había un tipo llamado Príncipe Rilian, y lo tenían oculto bajo tierra, y Barroquejón puso el pie en... ¡Ah!, exclamó Tyrion. ¿Entonces ustedes son aquellos Eustace y Jill que rescataron al rey Rilian de su largo hechizo? Sí, esos somos nosotros, asintió Jill. De modo que ahora él es el rey Rilian, ¿no es así? Oh, claro que tenía que serlo, se me olvidaba que... No, dijo Tyrion. Yo soy su 7º descendiente. Él murió hace más de 200 años. Jill hizo una mueca. ¡Uf!, exclamó. Esa es la parte horrible de regresar a Narnia. Pero Eustace prosiguió. Bueno, ahora ya sabes quiénes somos, señor, dijo. Y fue así. El profesor y la tía Polis nos habían juntado a todos los amigos de Narnia. No conozco esos nombres, Eustace, interrumpió Tyrion. Son los 2 que vinieron a Narnia al comienzo, el día en que todos los animales aprendieron a hablar. Por la melena de león, gritó Tyrion. ¿Aquellos 2? ¿El señor Diggory y la señora Polly? ¿Del alba del mundo? ¿Y todavía están vivos en tu país? ¡Qué maravilla y qué gloria! Pero cuéntame. Ella no es nuestra verdadera tía, has de saber, dijo Eustace. Ella es la señorita Plummer, pero la llamamos tía Polly. Bueno, ellos 2 nos reunieron a todos, en parte solo para entretenernos y para que pudiéramos hablar hasta por los codos de Narnia, porque, por supuesto, no hay nadie más con quien podamos hablar de estas cosas, pero en parte porque el profesor tenía la sensación de que, de alguna manera, nos necesitaban aquí. Y entonces tú llegaste como una aparición, o qué sé yo qué, y casi nos mataste de susto, y te esfumaste sin decir una palabra. Después de eso dimos por seguro que algo sucedía. La pregunta que se planteaba era cómo llegar aquí. No puedes hacerlo solo con desearlo. Así es que hablamos y hablamos, y por fin el profesor dijo que el único medio eran los anillos mágicos. Fue con esos anillos que él y la tía Polly llegaron aquí hace tanto tiempo, cuando apenas eran unos niños, años antes de que nosotros, los más jóvenes, hubiéramos nacido. Pero los anillos habían sido enterrados en el jardín de una casa en Londres. Esta es nuestra ciudad principal, señor, y la casa había sido vendida. Entonces el problema era cómo conseguirlos. No adivinarás jamás lo que hicimos al final. Peter y Edmund, ese es el gran rey Peter, el que te habló. Fueron a Londres para entrar al jardín por detrás, muy temprano en la mañana antes de que se levantara la gente. Se habían disfrazado de obreros para que, si alguien los veía, pareciera que habían venido a componer algo en los desagües. Me habría encantado haber estado con ellos. Debe haber sido salvaje de divertido. Y deben haber tenido éxito, ya que al día siguiente Peter nos envió un telegrama. Ese es una especie de mensaje, señor. Ya te lo explicaré en otra ocasión. Diciendo que tenía los anillos. Y el día siguiente era el día en que Paul y yo teníamos que regresar al colegio. Somos los únicos 2 que todavía vamos al colegio y estamos en el mismo. De modo que Peter y Edmund quedaron de encontrarse con nosotros camino al colegio y entregarnos los anillos. Teníamos que ser nosotros 2 los que viniéramos a Narnia porque, sabes, los mayores no pueden volver más. Así es que nos subimos al tren. Es una cosa en que la gente viaja ya en nuestro mundo, una cantidad de vagones encadenados juntos. Y el profesor y la tía Polly y Lucy vinieron con nosotros. Queríamos estar juntos lo más que pudiéramos. Bien, estábamos en el tren y ya íbamos a llegar a la estación donde debíamos encontrarnos con los otros, y yo miraba por la ventana para ver si podía divisarlos, cuando de repente hubo una sacudida espantosa y un ruido, y estábamos en Narnia.
y su majestad estaba atado a un árbol. Entonces, ¿nunca usaron los anillos?, preguntó Tyrion. No, repuso Eustace. Ni siquiera los vimos. Aslan lo hizo todo por nosotros a su manera, sin ningún anillo. Pero el gran rey Peter los tiene, dijo Tyrion. Sí, afirmó Jill, pero no creemos que pueda usarlos. Cuando los otros dos Pevensey, el rey Edmund y la reina Lucy, estuvieron aquí la última vez, Aslan les dijo que no volverían nunca más a Narnia, y le dijo algo parecido al gran rey, solo que mucho antes. Puedes estar seguro de que vendría como un balazo si lo dejaran. ¡Cielos!, exclamó Eustace. Está haciendo calor con este sol. ¿Falta mucho, señor? Mira, contestó Tyrion señalando. A escasos metros de allí se elevaban unas grandes almenas por encima de las copas de los árboles, y después de un minuto más de caminata, salieron a un espacio despejado y cubierto de pasto. Lo atravesaba un arroyo, y al otro lado del arroyo se alzaba una torre baja, ancha y cuadrada, con unas pocas ventanas estrechas y una puerta de aspecto pesado en la muralla que quedaba frente a ellos. Tyrion miró atentamente para todos lados a fin de asegurarse de que no había enemigos a la vista. Luego se encaminó hacia la torre y se quedó inmóvil por un momento hurgando en busca del atado de llaves que usaba debajo de su traje de cazador en una delgada cadena de oro colgada del cuello. Menudo manojo de llaves el que sacó a la luz. Había 2 de oro y varias ricamente adornadas. Te dabas cuenta de inmediato de que eran llaves hechas para abrir fastuosas y secretas habitaciones de palacios, o cofres y joyeros de fragante madera que contienen tesoros reales. Pero la llave que puso en la cerradura de la puerta era grande y sencilla, y hecha más rústicamente. La cerradura estaba apretada y por un momento Tyrion temió que no sería capaz de abrirla, pero finalmente lo logró y la puerta giró abriéndose con un tétrico chirrido. Bienvenidos, amigos, dijo Tyrion. Me temo que este es el mejor palacio que el rey de Narnia puede ofrecer actualmente a sus huéspedes. Tyrion tuvo el agrado de ver que los 2 extranjeros habían sido bien educados. Ambos protestaron que no dijera eso, y que estaban ciertos de que sería muy agradable. A decir verdad, no era particularmente agradable. Era más bien oscuro y olía a humedad. Tenía una sola habitación, y esta habitación subía directamente hacia el techo de piedra. En un rincón había una escalera de madera que conducía a una claraboya por donde podía salir a las almenas. Había algunas toscas literas para dormir, y una gran cantidad de cajones y fardos. También había una chimenea donde parecía que nadie había encendido un fuego desde hace muchos años. Es mejor que salgamos a recoger un poco de leña como primera medida, ¿no creen?, dijo Jill. Todavía no, camarada, replicó Tyrion. No estaba dispuesto a que los sorprendieran desarmados, y comenzó a buscar en los cofres, agradeciendo que se acordaba de que siempre habían tenido cuidado de mantener esas torres de guarnición bajo inspección anual con el fin de asegurarse de que estaban aperadas de todo lo necesario. Las cuerdas de los arcos se encontraban allí envueltas en seda aceitada, las espadas y lanzas estaban engrasadas para evitar el moho, y las armaduras brillaban guardadas en sus envolturas. Pero había algo todavía mejor. «¡Miren!», exclamó Tyrion, al tiempo que sacaba una larga cota de malla, de curioso modelo, que desplegó ante los ojos de los niños. «Es una malla bien curiosa, señor», opinó Eustace. «Ay, muchacho», dijo Tyrion. «No fue un enano narniano el herrero que la hizo. Es una malla de Calormen, ropas extranjeras. Siempre he guardado unas pocas cotas de esas en buenas condiciones, porque nunca se sabe si yo o algún amigo tendremos por alguna razón que entrar sin servicios en las tierras del Tisrock. Y miren esta botella de piedra. Contiene un jugo que si lo refregamos en la cara y manos, quedaremos morenos como los calormenes». «¡Bravo!», gritó Jill. «¡Disfraces! ¡Me encantan los disfraces!». Tyrion les enseñó cómo echarse un poco del jugo en la palma de la mano y luego restregarlo bien en sus caras y cuellos, hasta los hombros y después en las manos hasta el codo. Él hizo lo mismo. «Después de que se haya secado», dijo, «podemos lavarnos con agua y no cambiará.
Solo un poco de aceite y cenizas nos convertirán de nuevo en narnianos blancos. Y ahora, dulce Jill, veamos cómo te sienta a ti esta camisa de malla. Es un poco demasiado larga, pero no tanto como yo temía. No hay duda de que perteneció a un paje del séquito de alguno de sus tarcanes. Después de las camisas de malla se pusieron cascos calormenes, que son pequeños y redondos, bien apretados en la cabeza y con una punta arriba. Luego Tyrion sacó del cofre largos rollos de un material blanco y los enrolló encima de los cascos hasta que parecieran turbantes. Pero la pequeña punta de acero siempre sobresalía en el centro. Él y Eustace tomaron las curvas espadas calormenes y unos pequeños escudos redondos. No había ninguna espada suficientemente liviana para Jill, pero le dio un cuchillo de caza largo y recto que podría hacer las veces de una espada en caso de necesidad. ¿Tienes habilidad para manejar el arco, doncella?, preguntó Tyrion. Nada que valga la pena mencionar, repuso Jill enrojeciendo. Scrooge no es nada de malo. No le creas, señor, dijo Eustace. Ambos hemos estado practicando arquería desde que regresamos de Narnia la última vez, y ahora ella es tan hábil como yo, aunque no creas que somos tan buenos ninguno de los dos. Entonces Tyrion le dio a Jill un arco y un carcaj lleno de flechas. El próximo paso fue encender un fuego, puesto que dentro de esa torre, más que dentro de cualquier otra parte, se tenía la impresión de estar en una cueva, y eso te hacía tiritar. Pero entraron en calor recogiendo la leña. El sol estaba ya en su punto más alto, y cuando por fin las llamaradas rugían en la chimenea, el lugar empezó a verse más acogedor. La cena fue, sin embargo, una comida aburrida, ya que lo mejor que lograron hacer fue moler algunas de las galletas duras que encontraron en el cofre y echarlas en agua hirviendo con sal para tratar de hacer una especie de sopa de avena, y no tenían más que agua para beber. Ojalá hubiésemos traído un paquete de té, dijo Jill. O un tarro de cocoa, añadió Eustace. No vendría nada de mal tener en cada una de estas torres una vasija o algo así de buen vino, comentó Tyrion.